a 1,69%. Vamos con la siguiente imagen porque ¿qué es lo que llama la atención de aquí? Es que el voto nulo y el voto de indecisos, entre 4,54% y un 3,01%, es todavía un porcentaje que podría ayudar muchísimo a los que van adelante. Vamos con la última imagen o una de las últimas porque esta es la ficha técnica. Esta ficha técnica revela lo siguiente: 2.500 entrevistas entrevistas en todo el país. Se encuestó a ciudadanos habilitados en el padrón electoral biométrico, según esos datos. Se usó el muestreo polietápico estratificado con probabilidad proporcional al tamaño y la encuesta realizada es del 7 al 14 de junio. Vamos con la siguiente imagen y la última, porque se hizo una pregunta muy determinante. ¿Está totalmente decidido, es decir, que no va a cambiar hasta el día de las elecciones o hay alguna posibilidad de que cambie su opinión o de opinión? Vamos con lo que han respondido en porcentajes. La torta así lo define. Indecisos, 57,70%. Y los que prácticamente ya han tomado una decisión, 42,30%. Bueno, así está la situación en lo que respecta al ámbito electoral. Retornamos porque ya tengo que saludar a nuestro panel de la noche en lo que hemos venido comentando. Crisis en el órgano judicial. Al parecer, este órgano está completamente subordinado al órgano ejecutivo. Para mí es un grato placer saludar ya a el doctor Carlos Bert. Muy buenas noches. Y lo mismo, doctor Carlos Bert, muy buenas noches. Níbar, gracias por la invitación. Estoy a su disposición. Y está Marcelo Sosa, también abogado, doctor, quien nos va a ayudar a dilucidar también lo que está pasando en el órgano judicial. Ambas personas, el doctor Carlos Bert, un entendido en el ámbito constitucionalista, y alguien que estuvo muy cerca de lo que significa el aparato judicial, ¿no? Marcelo Sosa, qué bueno también tenerte con nosotros, perdón, y muy buenas noches. Muy buenas noches, Níbar, y en especial un saludo a Carlos Bert por compartir en este momento tan importante todo lo que está sucediendo en el país actualmente con el tema judicial. Primera consulta, porque a partir de ello hemos hecho 3 directrices importantes de este análisis de la noche. El primero, hoy nos obliga este caso denominado prácticamente consorcio. Audios que han comprometido a un ministro, que ahora es exministro, y que en su última entrevista él dijo: no me estoy escapando, no me voy a escapar, voy a quedarme aquí. Está supuestamente en Bolivia. Y hoy se hace referencia a ese compromiso o no, ese no es el término, la subordinación que podría haber del órgano ejecutivo al órgano judicial. Hemos venido realizando en el país un montón de intentos por salvar la justicia. Sabíamos que estaba mal, pero a este grado, y ya de confirmarlo, queda realmente muy preocupada la población y quiere saber, bajo estas 3 directrices, la primera es qué cambios trascendentales tiene que haber en la administración de justicia. Segundo elemento, la independencia del órgano o del aparato judicial. Y tercero, autonomía. ¿Y qué responde el término autonomía? Solamente autonomía administrativa
o autonomía también económica. El análisis empezamos con el doctor Carlos Bert. Este nuevo incidente pone en tela de juicio nuevamente a la justicia, ¿no? Es ya un conocimiento generalizado. La crisis de la justicia boliviana ha alcanzado niveles de profundidad nunca antes registrados. No podría decirse, sin embargo, que esta crisis es atribuible únicamente a los últimos 20 años, es decir, al ciclo masista. La justicia venía ya con problemas profundos, pero es también innegable que en los últimos 20 años esta crisis se agravó al punto en el que se encuentra actualmente. Y ha sucedido esto porque el partido de gobierno que impulsó la Asamblea Constituyente, que introdujo reformas de fondo audaces como esa de elegir a los magistrados en ánforas, no estuvieron a la altura del desafío. Introdujeron estas reformas e inmediatamente las subordinaron a sus intereses políticos, afectando gravemente la independencia de los servicios de justicia, con lo que terminaron traicionando su propia visión del país, su propio impulso hacia transformaciones con las que se pretendía salir de los signos de crisis que venían de antes, ¿no? Entonces, el partido de gobierno no estuvo a la altura de los desafíos para usar unas fórmulas que están en la memoria todavía de la población. Antes del periodo del Estado plurinacional, durante la democracia pactada, se decía que el órgano judicial, o mejor, las máximas corporaciones del órgano judicial, se constituían mediante cuoteo de los partidos que tenían presencia en la Asamblea, en el Congreso Nacional, en esa época todavía. Se adoptó la elección para evitar el cuoteo. ¿En qué terminó esto? Debido a la enorme fuerza que adquirió el MAS en las elecciones de manera legítima e ilegítima con el fraude, teniendo más de 2/3 en la Asamblea, el cuoteo se trasladó a los líderes internos del MAS. Y entre ellos se distribuyeron los espacios en las corporaciones, lo que fue aún peor, porque además de la subordinación política, no escogieron precisamente a los mejores. Y la crisis se agravó al punto en el que estamos ahora. Una de tus preguntas, ¿qué cambios deben introducirse puntualmente? Estamos viviendo el fracaso de la audaz reforma de elegir mediante ánfora a los magistrados. Esto fracasó, es un riesgo, una elección es siempre un hecho político y la politización se desliza a través de los votos. Hay que modificar esto, pero no es el único problema. Hay otros problemas serios, la retardación de justicia, la corrupción. Hoy en día todos los actos judiciales fundamentales, importantes, tienen precio en todos los tribunales. Las partes que disponen de recursos pueden enfrentar esto, pero no así las que no gozan de este poder económico. Y la influencia política, al haber desaparecido la independencia,
del órgano judicial. Es la intromisión política la que determina, como se ha visto en el Tribunal Constitucional, y este último episodio pone nuevamente en tela de juicio, ¿no? Hay problemas de infraestructura, hay problemas presupuestarios, hay problemas de sistemas. Hay que adoptar cambios en todos los ámbitos, es decir, hay que impulsar una transformación estructural de la justicia, estudiando todas las materias, ¿no? Materia penal, civil, familia, laboral, etcétera, e introducir las modificaciones que correspondan. Esa es la tarea que le espera al próximo gobierno y ojalá quien resulte nominado en el poder político tenga visión suficiente para encarar este trabajo. Gracias, doctor Carlos Ver, en esta primera emisión de lo que significa el análisis al caso Consorcio. Marcelo, vamos por partes. En la administración de justicia, ¿qué cosas deben cambiar? ¿Qué cosas deben ser resueltas para que haya una mejor justicia en este país? Tal vez cuando uno analiza los límites del Ministerio de Justicia, la autonomía jurídica, pero vamos por esa primera parte, administración de justicia. Bien, Níbar, creo lo siguiente, y estoy de acuerdo también con Carlos, en sentido de que la crisis del Poder Judicial obviamente es anterior al MAS. Lo que el MAS hizo fue ahondar más esa crisis de dependencia del Poder Judicial. Antiguamente sabemos que la elección se hacía mediante acuerdos políticos en el Congreso y eso supuestamente creaba también una cierta dependencia. Con la cuestión de la elección directa que hicieron mediante el cambio de la Constitución, yo pienso que fue el peor error que cometió para, de cierta forma, crear una nueva justicia. Esto creó dependencia, como dice Carlos, donde grupos pequeños obviamente tenían sus candidatos y quien manejaba todas estas cuestiones eran obviamente los sindicatos. Entonces no podía haber independencia judicial cuando estas personas que no conocen del derecho, obviamente, eran las encargadas de elegir a los más altos tribunos del Poder Judicial. Esta crisis obviamente es antigua, ¿no? Si nos remontamos a la época republicana, desde el nacimiento de la República, Simón Bolívar cuando emite la Constitución Política del Estado, hay una cláusula que prohíbe que esa Constitución sea renovada. Pero lastimosamente en Bolivia, como no hacemos caso absolutamente a nada ni a las leyes, obviamente esa constitución bolivariana fue cambiada. Y no así, ¿por qué? Porque en esa época se tenía una idea de que la constitución tendría que perdurar, como lo es la de Estados Unidos, por ejemplo, desde 1897 hasta la fecha. Es la misma constitución que fue transformándose con el transcurrir del tiempo. Y lo mismo debería haber ocurrido en Bolivia, porque había una cláusula pétrea que no se podía cambiar la constitución, pero llegaron diferentes gobiernos y empezaron a cambiar la constitución y ahí fue degenerándose el sistema político, el sistema judicial en el país. Obviamente que, ¿cuál sería la solución a todo este problema? Yo escribí sobre esto, planteé una reforma parcial a la Constitución para evitar de que la, la, la clase política de cierta forma se lotee los cargos judiciales. Ese es el peor problema que tenemos actualmente. Entonces, para solucionar este problema, lo que propuse es lo siguiente, o sea, una elección escalonada donde sean las autoridades departamentales, universidades, colegios de abogados,
fiscalías, colegios de jueces, etcétera, etcétera, de cada departamento que elijan a 10 representantes para que sea la asamblea, estaríamos hablando de 90 representantes, para que sea la asamblea quien elija en última instancia a dentro de estas 10 personas o 90 personas, a cada uno de los representantes del departamento. Y tendría que ser escalonado. ¿Por qué? Porque así evitaríamos lo que ocurrió el 2023, porque hubo un empantanamiento, no pudieron elegir a las autoridades y obviamente crearon un vacío judicial. Entonces no se puede elegir a todas las autoridades judiciales en un solo periodo. Entonces, esa es la reforma que propuse, que la elección sea gradual para evitar ese vacío de poder y evitar la mano negra de la política dentro del Poder Judicial. Muchas gracias, Marcelo Sosa, por este análisis. También se incorpora ya a nuestro panel aquí en el set de Antes de Medianoche, Rafael Gómez. Rafael, buenas noches. Un saludo a los panelistas. Rafael, estamos con este tema tan importante de análisis en la noche. Administración de Justicia, límites al Ministerio de Justicia y, por supuesto, la autonomía jurídica. Todo en torno al caso Consorcio. Ya que hemos escuchado las sugerencias y el análisis de Carlos Bert y también de Marcelo Sosa, queríamos conocer también la tuya, Rafael. Bueno, yo creo de que en este país hay que reformar la justicia, pero a fondo. Eso significa cambiar la condición política del Estado, cambiar la estructura de lo que es la organización judicial, cambiar la estructura de lo que es el Consejo de la Magistratura, lo que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Ministerio Público, y de esta manera, pues, reformando la Constitución por los mecanismos legales que la misma Constitución establece, sea por una reforma en la Asamblea o, en último caso, en una Asamblea Constituyente, por medio de esta última, pueden darse estos cambios, ¿no? Yo no he visto una propuesta muy seria con relación a este periodo electoral de algunos de los candidatos que nos diga cómo va a cambiar la justicia. Todo el mundo quiere que cambie la justicia, pero es nadie que nos ahorita dice todo el mundo cómo. está concentrado con la crisis económica, ¿no? Claro, pero si tú no cambias la justicia primero, Níbar, o sea, que es lo más importante para mí a lo menos y para muchos ciudadanos, no puedes hablar de un cambio económico, ¿me entiendes? O sea, es más importante para nosotros, para los bolivianos, creo, cambiar la justicia, porque cuando no hay justicia en un pueblo, en un país, no hay paz, no hay armonía. La economía se puede solucionar con un decreto supremo, lo ha hecho Víctor Paz Tensor el 21060, la economía se puede estabilizar, es cuestión de meses o un año a lo perdido, año y medio, pero si la justicia sigue como está, así enferma de cáncer terminal, ya que ha hecho metástasis en todo el país, que a nivel mundial somos una vergüenza por el sistema judicial que tenemos, ¿no? Que es prácticamente corrupto, salvo honrosas excepciones de jueces probos y de algunos vocales probos que sí los hay y sí los hubo. Pero si tú preguntas a la población boliviana, en la primera entidad que no tiene confianza el boliviano es en la justicia, ¿no? Entonces, para Bolivia yo creo que lo primordial es tener una justicia realmente independiente, eliminar el Ministerio de Justicia del órgano ejecutivo. No tiene por qué inmiscuirse el órgano ejecutivo en la labor de administrar justicia, de impartir justicia en el país, ¿no? Con un ministro de Justicia como Siles, de que a dedo dice quién entra a la cárcel, quién no, qué proceso se le arma. ¿Debe eliminarse el Ministerio de Justicia? Claro, el Ministerio de Justicia debe eliminarse porque el Ministerio de Justicia existe con el único propósito de controlar, de dominar al órgano judicial. Entonces, no se puede, por parte del órgano ejecutivo, inmiscuirse en los otros órganos. También debería eliminarse, por Constitución, el tema, por ejemplo, de la vicepresidencia del Estado, que es el presidente nato
del Estado plurinacional por mandato mismo de la Constitución. Es la única Constitución en el mundo que le otorga al vicepresidente, por ejemplo, de este país, de Bolivia, ¿no?, como vicepresidente, ser presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El órgano ejecutivo es una cosa, es un órgano de poder. El órgano legislativo es otra cosa. El órgano electoral es otra cosa y el órgano judicial es otra cosa. Poderes, ¿no?, que en base al mecanismo de pesos y contrapesos tienen que ser independientes, que deben coordinar actividades porque son órganos de poder del Estado y bueno, ellos deben saber respetarse y deben saber convivir en armonía y coordinar todas las políticas necesarias para que el Estado avance, reine la paz, la armonía, la justicia. En ese sentido, por ejemplo, nos preguntamos, mucha gente dice, ¿cuál es el primer órgano de poder? Unos dicen el Ejecutivo, y yo te planteo una consulta, ¿por qué no puede ser el órgano electoral, que es el que constituye a los otros órganos? Porque si no fuera el órgano electoral, O el por legislativo, ejemplo, la o máxima el legislativo. representación. Entonces no puedes determinar. Todos son importantes al mismo tiempo, pero todos tienen trabajos distintos y misiones distintas específicas y todos deben respetar la autonomía y la independencia de cada órgano de poder y entre eso llevar a cabo una excelente administración del Estado, que es lo que el pueblo quiere. Vamos a ir a una pausa y luego terminamos con este análisis porque rápidamente me llegan también mensajes del ciudadano y dicen cómo hablar de autonomía de un órgano, de un poder, si es que económicamente el órgano judicial depende del órgano ejecutivo, ¿no? O sea, económicamente hablando, esa es su primera dependencia. No tiene autonomía económica. Financiera. Financiera, correcto. Aparte es paupérrima, ¿no? Otro detalle importante que lo ha puesto también en palestra ya Rafael Gómez. Estamos rumbo a estas elecciones nacionales y por supuesto uno se pregunta si los líderes ya de opinión, los líderes que están yendo a las elecciones, los candidatos, ya han hablado de propuestas de cambio trascendentales en la administración de justicia. Y tercer punto, ¿qué es primero o qué primero debemos solucionar? ¿La crisis judicial o la crisis económica? Al retornar después de la pausa. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.